Mi nombre es Rubén Aldaco. Esta experiencia me sucedió cuando tenía 11 años. Comenzaré por explicarles que mi familia, tristemente, no ha sido muy unida. Actualmente ya, pero hubo años atrás en los cuales había muchas peleas, según tengo entendido. Debido a todo esto, tanto mi madre como mi padre se mudaron a la Ciudad de México. Durante mis primeros años estuve en el pueblo y, según tengo entendido, mi abuela materna fue la que más me cuidó, me cambió el pañal, me enseñó a caminar. Pero es más que obvio que uno, cuando va creciendo, esos recuerdos se olvidan. El caso es que cuando tenía 11 años, nomás se recordaba haber visto 4 veces a mi abuela en toda mi vida. Me explicaron que ella me tenía mucho cariño, pero debido a todas las peleas que había en la familia, mi madre a veces no iba al pueblo. No importaba que fuera Año Nuevo, no importara que fuera Navidad, toda mi vida me la pasé en la Ciudad de México. Conocí a mi abuela y a mis demás familiares, pero solamente por fotografía, o por 1 o 2 veces que los veía. Entonces, cuando falleció mi abuela, era de entenderse que yo no tenía ningún vínculo. No me sentía triste, no sabía cómo sentirme. Solamente la había visto como unas 3-4 veces, como te explico, y en esas 4 veces había visto que era una mujer muy linda, muy risueña. Tuvimos que ir al funeral. Afortunadamente, aquellas disputas familiares se fueron solucionando con el tiempo, pero cuando llegamos a el silencio era muy pronunciado. Había mucho llanto, había muchos abrazos, me consolaban, pero yo no sabía qué sentir. De hecho, les podré decir que me sentía incómodo viendo a todas las personas llorando, sufriendo la partida de la abuela, y yo sin poder derramar una sola lágrima. Quise acercarme a verla, pero el ataúd se encontraba cerrado. Lo habían puesto así ya que el aspecto de la abuela había cambiado muchísimo. Según lo que me dijeron, era porque la enfermedad se la había acabado y la había dejado casi en los huesos. Debido a todo esto, yo tuve que salirme del funeral. Solamente me salí de la sala. Había un pequeño patio donde había una fuente y césped y una banca. Fui ahí y me senté. Estaba completamente solo. El ruido del agua me estaba relajando. Frente a mí había un ventanal enorme donde podía ver a todas las personas, todos mis familiares que habían ido al funeral de la abuela. Y entre todos ellos, empecé a ver a una anciana que empezaba a caminar entre todos los invitados y me estaba viendo fijamente. Esta anciana era muy risueña. Me sonreía, me saludaba y me lanzaba besos. Era tan carismática que les podría decir, me hizo superar todo aquel mal momento y me hizo sentir felicidad. Ya no estaba extraño. Ya no me sentía incómodo, ahora me sentía feliz, tan solo por la mirada y la sonrisa de aquella anciana que había visto. Después de tal vez 1 minuto estarla viendo, aquella anciana de nuevo se metió entre todas las personas y ya no la pude ver más. Pasaron algunos minutos y me llamaron después mis padres para que fuera a saludar a algunos tíos y también porque la carroza ya se iba a llevar el ataúd y teníamos que ir a llevarlo hasta el cementerio. Todo el funeral pasó de una manera, entre comillas, normal. Llegamos a casa y mi madre empezó a sacar el libro de fotografías. Le pedí que me enseñara a mis familiares, más o menos para irlos ubicando, y en eso me encontré con una fotografía. Era la anciana que había visto en el funeral. Yo la había estado buscando por todos los rincones, entre las personas, ya sea en el cementerio, en la misma funeraria, pero nunca la encontré. Pensé que tal vez ya se había ido. Pensé que tal vez era una amiga de la abuela. Les recuerdo, yo tenía mucho de no haberla visto. Su cara, básicamente no la recordaba, pero cuando vi aquella fotografía, reconocí automáticamente a la anciana con la que me había encontrado en el funeral. Era la misma. Mi madre me dijo que esa era la abuela. Hace un par de años, cuando la enfermedad todavía no la azotaba.
cuando se encontraba bien y sana, viejita sí, pero sana, con una sonrisa marcada, tan risueña como lo había sido en vida. Yo no dije nada en ese momento. Sabía que no era el momento, a pesar de tener 11 años. Se los dije después, cuando ya tendría como 19 o 20. Mis padres me creyeron, pues según me contaron, mi abuela siempre me quiso ver en sus últimos momentos, pero por aquellas tontas peleas familiares, mi madre nunca se dignó a ir a visitarla. Y cuando finalmente quería ir, ya era demasiado tarde. Creo que el espíritu de mi abuela rondaba en su funeral, y al menos de esa manera, cumplió su deseo de verme por última vez. Por consecuencia también cumplió el mío, que era verla también, y recuerdo su cara, como si fuera una fotografía en mi mente. Me alegro mucho de no haberla visto en el ataúd. Según algunos dicen, su apariencia era completamente diferente. Al menos yo la recuerdo con su mejor imagen. Cuando tenía 20 años, yo era muy cercano a la iglesia. Aún lo soy, pero como he crecido, he buscado diferentes empleos, me he casado, tengo hijos y por lo tanto, ya no puedo estar todos los días en la iglesia, a pesar de que era algo que me gustaba mucho. Pero procuro ir cada domingo. Como anteriormente me gustaba mucho la iglesia, tanto impartir clases como de catequesis, así como también participar en los diferentes eventos, me hice muy amigo de los sacerdotes. Y hay un sacerdote en especial, el cual lo recuerdo absolutamente todos los días. No era un sacerdote como tantos otros. Él tenía algo que lo hacía especial de entre todos los servidores a Dios. Recuerdo que en una ocasión, cuando me encontraba limpiando la entrada, lo vi sentado en las bancas, sin pronunciar ni una sola palabra. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Él no debería de estar ahí. Me sorprendió encontrarlo ahí. Estaba vestido con su ropa de civil, con su cabeza hacia abajo. No se encontraba rezando. Eso de inmediato lo intuí. Pero en definitiva algo le estaba pasando. Yo me le acerqué y le pregunté, pues ya éramos muy amigos. Y él me contó un secreto que no se lo contaba casi a cualquiera. Me dijo que cuando era niño, veía cosas que las demás personas no podían ver. Escuchaba voces, veía sombras, a veces en cualquier lado. Algunas otras sombras perseguían a las personas, y de vez en cuando también veía a las almas de algunas personas que se encontraban en un purgatorio eterno. Hay algunas personas que debido a sus acciones, a las elecciones que ellos toman en vida, se tardan más o se tardan menos en conseguir el descanso. Y son ese tipo de almas que van caminando sin rumbo por este mundo. Él me dijo que al paso de que iba creciendo, esto se le fue quitando. De hecho, por esto mismo, se fue apegando cada vez más y más a la iglesia, y tomó el camino de ser padre, más que nada por esto. En un principio se lo contó a sus padres cuando era niño, y obviamente creyeron que él estaba loco, que veía cosas que no estaban ahí, pero él entendió que lo que veía sí era real. Y a pesar de estar en este mundo, rodeado de monjas, sacerdotes, que creen en demonios, que creen en el infierno, que creen en todo eso, no lo compartía abiertamente. Y a pesar de que esta actividad había cesado, de vez en cuando, otra vez la tenía. Él me contó que muy a menudo soñaba cuando iba a tener algo así. Lo sentía, ese presentimiento de que viene algo sobrenatural, y lo había tenido aquella noche. Él me contó que había soñado con un hombre. Este hombre se encontraba sentado en la absoluta oscuridad. No había nada más que negrura.
se encontraba sentado arriba de una montaña de piedras blancas, negras y grises. Este hombre lloraba, y lloraba de una manera desconsolada, y con sus brazos intentaba tocar algo, pero no tocaba nada. Era como si éste estuviera abandonado en un punto donde no existiera nada, solamente oscuridad, y él obviamente no podía ver nada tampoco. Decía que toda esa tristeza, esa melancolía, se la había pegado también a él. Se había despertado de este sueño y se sintió deprimido, muy triste. Este hombre le había dicho en sueños cómo se llamaba. Vamos a ponerle otro nombre, más que nada para respetar al fallecido. Vamos a decirle que se llamaba Pedro Rodríguez. Le dio este nombre al padre en sus sueños y le pidió por favor que le diera luz. El padre se despertó y durante todo aquel día estuvo pensando en este sueño. Y cuando estábamos platicando me dijo: ese hombre falleció, acaba de fallecer, y a mí me va a tocar darle sus últimos rezos antes de que parta de este mundo. Espero encuentre la luz. Él me explicó que su funeral se iba a llevar a cabo en aquella iglesia, que lo iban a traer a las 6 de la tarde y que todos los familiares lo iban a acompañar. Lo que me sorprendía, Alex, es que yo, así como otras personas, llevábamos el control de lo que se hacía en aquella iglesia. Y hasta ese momento ni yo ni nadie teníamos contemplado que iba a haber un funeral. De hecho, el padre no nos había dicho los nombres. La agenda estaba limpia, abierta. Pero precisamente a las 9 de la noche, yo de testigo, llamaron a la oficina. Iban a realizar un funeral y les pidieron el día siguiente, a las 6 de la tarde. Esto más que nada para darle tiempo a los familiares que vivían lejos. El nombre era el mismo que me había dado el padre, Pedro Rodríguez. Esta familia no tenía ninguna conexión con la iglesia, pero esta iglesia era la más grande. Ahí me sorprendí y supe que lo que me decía el padre no era algo inventado. Él no tenía modo de haber sabido todo y cada detalle, como lo que pasaría, y aún así me lo dijo con suma precisión. Yo estuve en aquel funeral y observaba que mientras rezaba, juntaba sus manos y éstas le temblaban, como si él tuviera miedo. Después de esto, acompañó a toda la familia al cementerio para dar unas últimas palabras. Yo me quedé en la iglesia. Empecé a limpiar y no sé si es porque estaba sugestionado o era porque realmente se sentía. Había un ambiente de pesadez, un ambiente triste. Obviamente acaba de pasar un funeral, pero no era como los de antes. Se sentía como 10 veces más. Incluso te podían dar ganas de llorar. El padre llegó después de algunas 2 horas. Yo le pregunté cómo le había ido. Yo estaba sorprendido y sabía que él no mentía. Lo que me respondió fue que durante todo el funeral escuchó los llantos, las súplicas de aquel hombre venir desde el ataúd, desde que estaba en la iglesia hasta que finalmente lo enterraron en el cementerio. Pedía luz, pedía visibilidad. Decía que estaba muy oscuro, que por favor alguien lo ayudara. Él prendió unas cuantas veladoras y le dedicó unos rezos. De hecho, les dejó dicho a sus familiares que cada uno le prendiera por lo menos una veladora, que su familiar se los agradecería mucho. Él me dijo que esa persona seguramente estaba pagando algo que había hecho en vida y que había sido muy fuerte, y que por eso estaba en aquel lugar, que por eso teníamos que cuidarnos de los actos que cometemos en vida, porque de una u otra manera pagamos por estos, ya sea en esta vida o en la otra. Hola, buenas noches, comunidad de la cripta embrujada. Quiero compartir mi experiencia. Y Alex, si no te importa, quisiera que todo sea anónimo. Después de leer la historia, creo que ya entenderás por qué. Quiero que uses alias
nombres que no son verdaderos, para resguardar mi anonimato y también el de todos los involucrados. Mi historia comienza así. Hace algunos años, cuando estaba en la policía, me encontraba trabajando en la policía estatal. Actualmente ya no existe. Creo que ahora se ha pasado a la Guardia Nacional la mayoría, pero en aquel momento yo era parte de aquella institución. Como sabrán, la policía estatal siempre iba enmascarada, la mayoría de los casos, con pasamontañas y casco. En cierta situación, a mí me tocó desempeñarme en la ciudad en la cual yo había nacido, en la cual tenía mis amigos, en la cual había estado mi vida. Esto es muy raro que te suceda, pero suele pasar en algunas contadas situaciones. Yo estaba muy emocionado, pues iba a estar aquí por un tiempo más o menos largo. En esta misma ciudad había dejado 2 conocidos, 2 amigos de la secundaria, que conforme pasó el tiempo, pues cada uno tomó rumbos diferentes. Yo escogí la policía. Para mi mala suerte, ellos escogieron otro camino, un camino muy malo. Eran delincuentes, pero delincuentes de los pesados. El universo nos tenía preparado algo muy lamentable a nosotros 3, pues en un encuentro, yo sin saberlo, me enfrenté a ellos, y obviamente como los 3 estábamos tapados de la cara, no nos reconocíamos. Le quitaron la vida a un compañero mío, y yo tuve que reaccionar. Les tengo que aclarar que si bien me entrenaron para detonar las armas y apuntar con suma precisión, no estaba para nada preparado en lo que sería quitar una vida. Yo accioné el arma y mis 2 antiguos amigos cayeron. Cuando llegaron los refuerzos y fuimos y destapamos sus caras, me di cuenta que eran ellos. Los reconocí al instante. Creo que por esto mismo salí un poco más perturbado. Me temblaban las manos. Mi conciencia no estaba tranquila. Era la primera vez que hacía algo así, pero había sido en defensa propia, así que nada me pasó. Ellos fueron los primeros en disparar. El compañero el cual había perdido la vida en aquel encuentro también era amigo mío. Nos llevábamos bien. Entonces me tocó ir a su funeral, que se celebró, no sé si 2 días o 3 días después. El caso es que llegué a su funeral y ahí estaba toda su familia, y también se encontraba alguna familia mía, pues éramos conocidos. Recuerdo que ahí estaba mi tía. La saludé y después fui hasta el ataúd de mi compañero. Ahí me despedí de él. Le conté que desde aquel día no había podido dormir bien, que tenía pesadillas todas las noches con lo que nos había pasado, y que siempre pensaba en esos 2 amigos míos, que tenía años de no verlos, y cuando volví a verlos fue en esa situación. Les aclaro que yo también tenía recuerdos buenos con ellos cuando éramos adolescentes, cuando salíamos, jugábamos, pasábamos el tiempo. Me sorprendió cómo la vida nos había destinado a que nuestro último encuentro hubiera sido en eso. Mientras estaba en el funeral, empecé a ver las diferentes personas, y esto es algo normal. A veces uno no sabe qué hacer, y tal vez para sobrellevar todo el dolor, buscas a personas que se te hagan familiares. Y en eso vi algo que me dejó muy perturbado, y es que en toda la multitud pude ver a aquellos 2 amigos que se encontraban ahí, vestidos de traje. Eran las mismas caras. Ahí estaban parados, observando el ataúd. Yo me sorprendí al verlos, tanto que comencé a temblar y comencé a darme pequeños golpes en la nuca. Pensé que era otra pesadilla, pensé que me los estaba imaginando. Cuando les quité la vista y volví a observar a todos los invitados, descubrí que ya no se encontraban allí. De hecho, me levanté. Estaba sentado y comencé a recorrer a todas las personas que se encontraban en el funeral, pero ellos no se encontraban. Pensé que era mi mente. Pensé que mi conciencia no me dejaba descansar, porque eran personas que yo conocía y porque era la primera vez que tomaba una vida en mis manos. Salí al patio, encendí un cigarrillo
y en eso me alcanzó mi tía. Empezamos a platicar de varias cosas, pero ella me dijo un comentario que a mí me sobresaltó. Ella me dijo que mis 2 amigos, Roberto y Pedro, habían ido al funeral. Yo me quedé con la boca abierta. Esos 2 amigos eran los que habían fallecido. Le dije que eso no era posible. Ella me dijo que sí, que los había visto entre la multitud, pero que los había perdido, que de seguro andaban por ahí. Yo le volví a repetir a mi tía que no era posible porque ellos habían fallecido hace 2 días. Ella también se quedó sorprendida. Me dijo que no era posible, pero yo le insistí y le dije que sí. Hizo un par de llamadas y después volvió con la cara pálida. Ella me dijo que ambos funerales de los chicos se estaban llevando a cabo al mismo tiempo, solamente que cada uno en su casa. En aquel momento me di cuenta que no era mi mente, que no era mi conciencia, que en verdad aquellas almas se encontraban ahí. No sé para qué, tal vez para atormentarme, o tal vez para ver a las 2 personas que acabaron con sus vidas. Vivir esto me hizo darme cuenta que no estaba hecho para ese trabajo. Renuncié al poco tiempo, ya que no quería volverme a encontrar en esa situación en la que decido si una vida vive o se va de este mundo. Hola a todos los escuchas. Mi nombre es Valentín Almonte. Les contaré una experiencia que me sucedió en mi adolescencia. Esta experiencia me ha dejado tan marcado y tan perturbado que incluso cuando he ido a funerales, esta vez ya adulto, siempre la recuerdo y siempre tengo miedo. A pesar de ser funerales de amigos, de familiares, simplemente no puedo evitarlo. La recuerdo y ese terror me invade de nuevo el cuerpo. Todo comienza cuando mis amigos y yo organizamos una fiesta. Era fin de semana, tendríamos como unos 16 años y teníamos pensado pasar toda la noche en la casa de un amigo. A pesar de ser menores de edad, ya nos encontrábamos en esas edades en las que uno, a escondidas, toma bebidas alcohólicas. Y obviamente tienes que tener cuidado, más que nada para que no te cachen. Recuerdo que eran como las 12 de la noche y se nos había acabado. Había una tienda la cual nos vendía. El que atendía era un chico como de 19 años. Teníamos que darle algo de dinero, pero nos vendía las cervezas. Teníamos que caminar hasta aquella tienda, pues en todas las demás era un rotundo no. Los seleccionados a ir era un amigo y yo. Íbamos por la calle. Ya eran las 12. Casi no había gente. Íbamos platicando, ambientados. No íbamos pensando en nada paranormal. Absolutamente nada. Para cortar camino, pasábamos por una casa. Esta casa no estaba terminada. No tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía muebles. Es más, algunas paredes ni siquiera estaban revocadas. Pero eso sí, se mantenía muy limpia. Algunas personas venían y cortaban el césped y después se iban. Aprovechando que esta casa no tenía nada de eso, pasábamos por en medio de esta. Tenía el marco de la puerta hecho, y el otro marco que daba hacia el patio trasero técnicamente, también estaba. Tenía una barda a un lado y barda al otro lado, pero no tenía la barda de atrás. Esta casa acaparaba 2 terrenos, entonces comenzaba en una cuadra y terminaba en la otra, así que era un muy buen atajo. Siempre lo usábamos, Alex, siempre. Siempre pasábamos por en medio de esta. Pero aquella noche nos encontramos con algo raro. Cuando fuimos a aquella casa y nos encontrábamos enfrente de esta, nos dimos cuenta que no estaba sola. Había muchas personas, tal vez como unas 20 y tantas, todas adentro de la casa. En medio se encontraba un ataúd de color negro de madera. Era un ataúd muy simple,
Todas las personas estaban vestidas con traje. Todos eran hombres y parecían vestir de la misma manera. Tenían un sombrero y todos estaban parados. Tanto en la sala como en los demás cuartos podíamos verlos por las ventanas. Aquellos hombres no se movían. Estaban ahí, solamente parados, sin mover ni un solo músculo. Esto era muy extraño. Incluso a pesar de que nosotros íbamos algo tomados, pudimos verlo y pensamos 1, 2, 4, 5 veces antes de pasar por un pasillo que quedaba a un lado de la casa. Este pasillo era la conexión del patio delantero con el patio trasero. Si pasábamos rápido, a lo mejor no nos percibían. Aunque también estaba la duda, ¿por qué lo estaban velando ahí? ¿Y por qué aquellos hombres actuaban de una manera tan extraña? Parecían maniquís. Entramos rápido, Alex, caminando rápido, casi corriendo. Sentimos las miradas. Aquellas miradas nos persiguieron hasta que salimos de esta. No volteamos hacia las ventanas. En ningún momento. Pasamos lo más rápido que pudimos. Compramos las cosas y volvimos por aquella casa. Queríamos llegar lo antes posible a la fiesta. Y de tomar el otro camino, tendríamos que expandir el recorrido tal vez por unos 25 minutos más. Era una enorme vuelta la que teníamos que aventarnos. Entonces decidimos pasar de nuevo por ahí. Ahora el funeral nos quedaba de frente, y aquellas personas nos veían de frente, no de espalda, como la primera vez. Intentamos pasar por aquel pasillo, pero en esta ocasión, tanto mi amigo como yo, volteamos hacia adentro, pues sentíamos aquellas miradas penetrantes, y notamos que no era un funeral normal. Había unas antorchas. La casa obviamente no contaba con luz eléctrica. Este fuego iluminaba todo adentro, y pudimos ver claramente las caras de aquellos hombres, y es por eso que nos dimos cuenta que estos tenían los ojos completamente negros. Tanto mi amigo como yo lo vimos. Todos los que estaban en ese funeral parecían una copia uno del otro. Voltearon la cabeza y nos siguieron, como si todos tuvieran los mismos reflejos. Rápidamente salimos corriendo, esta vez no caminando, sumamente aterrados y perturbados por lo que habíamos visto. Llegamos a la fiesta. Teníamos una expresión en nuestras caras que rápidamente nuestros amigos se dieron cuenta de esto y nos preguntaron qué había pasado. Nos habían robado, nos habían perseguido, algo, pero no. Aquellas personas se quedaron adentro de la casa. Tan solo nos siguieron con la mirada, pero eso bastaba para dejarnos temblando y con la cara completamente pálida. Nuestros amigos nos preguntaron una y otra vez hasta que finalmente les contestamos lo que habíamos visto. Algunos de ellos quedaron horrorizados con aquellas personas de los ojos negros, mientras que otros tantos pensaron que esto era mentira, tanto así que fueron a la casa. No se tardaron mucho. Rápidamente volvieron y nos dijeron: son un par de mentirosos, ahí no hay nadie. Nosotros, desconcertados y aún asustados, nos levantamos y fuimos con ellos. En esta ocasión íbamos todos. Éramos aproximadamente como unos 15 adolescentes caminando en la calle. Fuimos hasta aquella casa y no había nada. El funeral ya no se encontraba ahí. Todo había desaparecido. No había antorchas, no había ataúd y no estaban esas extrañas personas. Hasta hoy es fecha que no sé qué es lo que vi aquella noche. Tal vez por un momento nuestros ojos vieron algo que se supone los humanos no debemos ver. Hola Alex, mi nombre es Agustín Reyes. Les quiero contar una experiencia que me sucedió mientras estaba trabajando. Yo trabajo y he trabajado a lo largo de una década como rotulista. Para los que no entiendan esto, yo voy a diferentes negocios y ya sea pinto paredes, hago dibujos o hago letras.
bien medidas y según el diseño que el cliente pida. También pinto una que otra cosa, ya sea macetas, hacer decoraciones con pintura y también delimitar los estacionamientos, empezar a dibujar los estacionamientos y también medirlos, que ninguno me quede más grande que el otro. Debido a esto me contratan diferentes negocios, supermercados, ferreterías, tiendas, cines en algunos casos. Pero les quiero contar en la ocasión en la que una funeraria me contrató. Tenía que delimitar los estacionamientos. Estos ya se encontraban pintados, pero la pintura era casi o nulamente visible. El paso de los años se notaba. Ahí me dijeron que solamente eran los estacionamientos, así que al verlos, calculé rápidamente que no me llevaría mucho. Así que pensé que una tarde bastaría. A pesar de ser un estacionamiento grande, ya tengo mi experiencia, entonces sé trabajar rápido y bien. El caso es que al llegar por eso de las 2 de la tarde, había hecho otra chambita antes. El chico que dejaron de encargado aquel fin de semana me dijo que el jefe, una persona a la cual yo también conocía y me llevaba muy bien con él, me explicó que había salido más trabajo. El jefe quería que pintara toda la barda de al fondo y una maceta enorme que rodeaba un árbol, ya que la pintura estaba muy caída y era de la misma tonalidad amarilla que eran los estacionamientos. Yo le dije que sí, e inmediatamente le saqué el presupuesto. El chico me dijo que sí a todo, pero que el dinero que faltaba, debido a lo imprevisto, podría pasar mañana por él, sin ningún problema, cuando el jefe ya estuviera ahí. Obviamente, como ya tenía confianza, y sabía que este hombre nunca me había quedado mal, no le hallé problema a cumplir con todo lo que me pedían. El chico se fue por eso de las 4, pero debido al trabajo nuevo que había surgido, sabía que no iba a terminar esa tarde. Debido a que tenía otros compromisos mañana, me esforcé y tuve que terminar todo. Pero me cayó la noche cuando ya estaba terminando. Estaba terminando de pintar la maceta. Esta quedaba de frente a la funeraria, y esta parte de la funeraria que quedaba de frente era puro vidrio, puro cristal, y se podía ver hacia adentro. Y en ese momento, cuando estaba pintando, sentí una mirada. Había un hombre adentro de la funeraria, vestido de traje, con un aspecto muy terrible. Estaba muy delgado, no tenía cabello, tenía unos ojos hundidos en sus cuencas y vestía completamente de negro. Era medianamente alto, pero se encontraba muy flaco, excesivamente flaco. Sus pómulos resaltaban, su quijada también, e incluso a pesar de tener labios, podía ver cómo se le dibujaba la dentadura abajo de la piel, abajo de la carne que tenemos en los labios. Este hombre solamente se quedaba mirándome, como con una mirada perdida, con unos puntos negros que tenían sus ojos. Eran muy extraños. Yo terminé de pintar rápidamente. Aquel hombre simplemente me desataba un temor, como pocos en mi vida he tenido. Tenía miedo, y debido a que estaba temblando, manché de más el piso. Esto nunca lo hacía, pero sabía que era por el miedo. Terminé rápidamente y me fui. Aquel hombre me siguió con la mirada en todo momento mientras me iba. La funeraria se encontraba cerrada con candado y cadena. No había ni una sola luz encendida. Yo pude ver a aquel hombre. Debido a que todavía no anochecía del todo, aún se podía ver claridad, y podía ver que este hombre me observaba desde adentro, sin ninguna luz encendida. Al día siguiente pasé por mi dinero. Estuve hablando con el jefe, y cuando le estaba mostrando la maceta, le dije que ayer me había llevado un susto, que había visto una persona, que no sabía si era un velador o tal vez algún trabajador que se había quedado, pero que lo había visto ahí de frente. No me decía nada, solamente me observaba. Él me preguntó cómo era que lucía este hombre. Yo le dije que era extremadamente flaco. Le dije los detalles de su quijada, de sus pómulos, de esos ojos espeluznantes y sumidos. Este jefe de funeraria simplemente se echó la carcajada y me dijo: bueno, al menos ya sabes lo que algunos chicos ven aquí. Esta es una funeraria. Aquí vienen muchos cuerpos,
y a veces las almas de estos se quedan algunos días. Es normal ver ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno está solo o cuando oscurece y la funeraria se queda sola. Después de lo que me dijo, tomé cartas en el asunto y lo sentencié. Si me contratas de nuevo para ir a trabajar en tu funeraria para pintar lo que sea, no lo haré si es que no tengo compañía. Él aceptó, pues él sabía perfectamente que lo que había visto era real. Y es uno de los tantos secretos que se guardan al trabajar en una funeraria. Mi nombre es Óscar Becerra. Mi experiencia sucedió hace aproximadamente algunos 10 años. Anteriormente yo trabajaba en una funeraria. En esta funeraria, a pesar de que ya llevaba tiempo, no había vivido nada paranormal. De hecho, soy muy escéptico, al menos hasta ese tiempo. Yo siempre me mantenía al margen, solamente cumplía con mi trabajo y me iba. Limpiaba las áreas, las adornaba antes de que llegaran todos, poner flores, acomodar el ataúd, etc. Había cosas que no hacía, tales como abrir el ataúd, vestir a veces al difunto. Esas eran cosas que no me conciernen. Y el día que quise pasarme de hacendoso y meterme a ese tipo de trabajos, me arrepentí profundamente. Era el funeral de un hombre mayor. Había llegado al ataúd, mis compañeros habían ido, y yo era el único que se encontraba acomodando las flores. Recuerdo que había colocado unas flores rojas en los pies del ataúd. Me había ido, y enseguida escuché cómo éstas se caían. Volví rápidamente, y en efecto, estaban en el suelo. Empecé a revisar las ventanas y las puertas de cristal. Todo estaba cerrado. No había nada abierto. No había ninguna corriente de aire. Empecé a checar el piso. Este se encontraba seco. Los floreros también. No tenían ningún hueco por el cual se tuvieran que caer. Volví a ponerlos en su lugar y me fui. No había dado 3 pasos afuera de la sala cuando otra vez los floreros se cayeron. Volví y de nuevo los encontré en el suelo. Esta vez los recogí y los puse a un lado. Ya no los puse en los pies del difunto. Pensé que tal vez dañados y que yo no podía verlos. Fui por otros 2 floreros y cuando volví a la sala, escuché que en algunas ocasiones se tenía que abrir el ataúd de la parte de arriba y se tenía que echar un spray de limpiavidrios para que las personas pudieran ver con mayor claridad a través del cristal el rostro del difunto. Decidí hacerlo. Por lo regular, esto lo hacen los familiares o un empleado como yo, así que me adelanté. Se tiene que decir que yo jamás había hecho esto, pero pensé que no tendría nada de especial. Tan solo era un cadáver, un cuerpo sin vida. No debería presentar mayor problema. Tomé el spray de limpiavidrios, tomé una toalla y abrí el ataúd. Este cadáver tenía los ojos abiertos, pero abiertos completamente, como si éste se encontrara sorprendido, y su mirada chocó con la mía. Se me hizo sumamente extraño. Por lo regular cierran los ojos, ya sea en la morgue o ya sea en las funerarias, le cierran los ojos, no los dejan abiertos, pero los tenía abiertos en ese momento, y podría jurar que los tenía en dirección hacia mí, como si de alguna manera estuviera esperando que yo abriera el ataúd. De inmediato di un salto. Simplemente me sorprendió. Traté de controlarme. Le eché spray al vidrio y comencé a limpiarlo. Estaba pensando, ¿cómo es que los familiares iban a lidiar con esto? Tal vez lo tomarían como una falta de respeto. ¿Cómo es posible que hubieran dejado los ojos abiertos? Y en esa dirección. Al terminar de limpiar, di la media vuelta, acomodé los floreros, y cuando pasé nuevamente enfrente
del cristal del difunto, pude ver cómo sus ojos me seguían. E incluso me siguieron cuando alcé mi brazo, agarré la tapa del ataúd y la fui cerrando poco a poco. Pude ver cómo me seguían, Alex. Inmediatamente después de esto, salí corriendo de la sala y fui por el encargado. Por el camino iba pensando cómo explicarle lo que acababa de vivir. Tenía pensado decirle que aquel hombre estaba vivo, pero ya había pasado por la morgue. Ya le habían hecho la autopsia. No era posible que estuviera vivo. Así que solamente quería decirle que aquel cadáver tenía los ojos abiertos y que tal vez lo apropiado sería que se lo cerraran. Inmediatamente cuando le dije esto al encargado, él fue conmigo. Fuimos hasta aquella sala y vimos nuevamente las flores que se encontraban tiradas. Incluso me le adelanté al encargado y le dije: yo acomodé las flores, no sé por qué se caen. Mi jefe abrió el ataúd y los ojos del cadáver se encontraban cerrados, como si nunca me hubieran visto. Yo no supe qué decir. El encargado me dijo que tal vez me hacía falta descansar, que tal vez estaba estresado, que es normal que el cerebro, al trabajar en tales lugares como funerarias, cementerios o morgues, empiecen a imaginarse ese tipo de cosas. Yo le di la razón, pues ¿qué más podía hacer? Pero estaba seguro que lo que yo había visto no lo había imaginado. Después de esto, cuando llegaron las demás personas, uno de los familiares me pidió un favor. Me dijo que quitara las flores que se encontraban a los pies del difunto, que a él jamás le habían gustado y que por su respeto, lo apropiado sería quitarlas. Yo lo obedecí, y tal vez esto tenía algo que ver, tal vez por eso se caían. Es lo que yo quiero pensar, Alex, pues no había otra explicación, por más sorprendente que sonara. De ahí en más, no volví a abrir ningún ataúd por el tiempo que trabajé en aquella funeraria. No volví a meterme en asuntos los cuales no me conciernen. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Valenzuelos. Quiero compartir una experiencia que viví mientras trabajaba de intendente en una funeraria. Ya llevaba trabajando en este lugar mucho tiempo. Sabía muy bien los horarios y los inconvenientes que a veces uno tenía. Los funerales se pueden programar a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, o incluso que duren toda la madrugada. Hay algunos familiares que incluso los programan en punto de la 1 de la mañana, y hasta que sale el sol, se llevan al cuerpo de su familiar o de su amigo al cementerio. Después de que esto sucede, después de que todas las personas se van, yo entro y empiezo a limpiar. Empiezo a pulir el piso, y aunque algunos no lo crean, también empiezo a recoger basura y cosas que dejan algunas personas. En aquella ocasión, a mí me tocaba limpiar y tener todo muy bien estilizado y limpio antes de que vinieran unos familiares a celebrar un funeral. El cuerpo ya estaba ahí. El funeral estaba previsto para la 1 de la mañana. Según tenía entendido, la persona pues acababa de fallecer, debido a que algunos familiares no se encontraban todavía en la ciudad, pero ya venían de camino. Le pidieron a la funeraria de que si no habría inconveniente en que extendieran el tiempo, ya que todos iban a llegar en punto de las 7 de la mañana. Obviamente no hubo ningún problema. A mí me notificaron ya tarde. Ya estaba acabando todo. Ahí se encontraba el ataúd, las flores, el piso bien liso, todo limpio y todo en orden. Como el personal de la funeraria ya se había ido, a mí me tocó esperar hasta las 7 de la mañana, o tal vez media hora antes, ya que personal de la funeraria llega antes que los familiares, para tener todo en orden. Recuerdo que yo fui a mi oficina, que era como una bodega. Ahí tenía mi silla y mi escritorio. Me recosté y me dormí, pues eran las 5 de la mañana. Yo ya había acabado.
Ahora me quedaba esperar solamente, cuando en ese momento me tocaron la puerta. Me la tocaron como si fuera una persona. No fue un accidente, o algo que se resbalara o algo que cayera. No, se escucharon 5 toques, como para que les abriera. Yo me desperté de inmediato y me puse en alerta, pues yo era la única persona que se encontraba en la funeraria. Todos los demás se habían ido. Rápidamente estuve memorizando en esa fracción de segundos y que yo recordara todas las puertas se encontraban con candado. No había ninguna puerta abierta, ni mucho menos una ventana. Yo era muy cuidadoso en ese aspecto. Me levanté y abrí la puerta. Los pasillos se encontraban solos. No había nadie. De nueva cuenta me encerré. Pensé que tal vez había sido mi mente, cuando al pasar algunos 5 minutos, de nuevo, escuché 5 toques a mi puerta. De nuevo me levanté, la abrí y no vi a nadie afuera. Empecé a recorrer los pasillos con una palanca en mi mano, de esas de metal. Pensé que tal vez alguien se había metido, pero por más que busqué alrededor, en las diferentes salas y en las diferentes habitaciones, no encontré a nadie. El último lugar donde busqué fue en la sala donde se encontraba aquel ataúd. Y el ataúd se encontraba abierto. Yo lo había dejado cerrado. Fui y revisé. Y comunidad, no me lo van a creer. No había nadie adentro. El ataúd se encontraba solo. Yo sabía muy bien que ahí dentro había un cuerpo. De hecho, lo había visto. Lo había movido. Pesaba el ataúd. Ahora ya no se encontraba. Las únicas respuestas era que alguien se había metido y se lo había llevado, u otra un poco más espeluznante, y es que el mismo cadáver se había levantado. Cualquiera de las dos a mí me aterraba. Rápidamente salí de la funeraria, puse candado nuevamente y revisé por afuera todas las ventanas y todas las puertas, rodeando por completo el edificio. Todo se encontraba cerrado. Llamé a mi jefe, el cual en 40 minutos estuvo de inmediato conmigo. Entramos a la funeraria, checamos por todos lados y no encontramos nada. Lo único que encontramos, eso sí, fue al cuerpo, el cual se encontraba sentado en una silla en el piso de arriba, donde tenemos una pequeña capilla. Ahí suben algunas personas religiosas, pero bastante religiosas, a llevar a su familiar y hacer unos rezos. El cuerpo se encontraba ahí sentado, mirando de frente una imagen de Jesucristo. Cuando lo vimos, empezamos a temblar. Tanto mi jefe y yo nos acercamos lentamente y con un palo de escoba le pegamos en el hombro. No hubo respuesta. Nos acercamos más y más y el cadáver estaba ahí sentado, con los ojos cerrados. Empezamos a moverlo. Este estaba todo entumido, tieso, como debería de estar un cadáver. No lo movimos. Esperamos a que llegara más personal para que nos ayudara. Después de eso lo volvimos a bajar al ataúd y pusimos todo en orden antes de que los familiares llegaran. Quien trabaja en este tipo de sitios sabe que los errores médicos, como de que diagnostican a una persona como fallecida, cuando ésta no lo está, ya no sucede. Ahora hay procedimientos, como la autopsia. Entonces no era posible. La única respuesta era que el mismo cadáver se había levantado y se había ido a sentar ahí. Este es un secreto que solamente mi jefe y yo nos guardamos. No le contamos a nadie del personal, pues no queríamos asustarlos. Inventamos algo muy tonto de cómo había llegado el cadáver ahí. Y por supuesto, tampoco le mencionamos esto a sus familiares. Después de algunas semanas renuncié, pues tenía miedo de volver a vivir algo parecido. Los espíritus que nunca se fueron. Hola a toda la audiencia.
Mi nombre es José Rodríguez y quiero contarles una experiencia que me sucedió en mi empleo. Yo soy intendente. Actualmente me desempeño en una escuela, pero en años anteriores tuve diversos trabajos, la mayoría como limpieza. Y en uno de esos tantos trabajos en los que presté mis servicios, serví en una funeraria. Les tengo que decir que trabajar en una funeraria, de entrada, te da miedo. Yo soy una persona muy religiosa, y de alguna manera yo sabía que ese tipo de lugares, las funerarias, los hospitales, las morgues y sobre todo los cementerios, son lugares en los cuales se encapsula algún tipo de energía, y de vez en cuando hay algunas personas que tenemos muy mala suerte que las podemos ver. Recuerdo que aquella tarde se iba a llevar a cabo un funeral. Por eso de las 5 de la tarde, en la funeraria, el principal objetivo es tener el área limpia y también que sea muy cómodo para todas las personas que llegaran al funeral y dieran el pésame. Obviamente creo que esto está de más porque muchas personas vienen con el dolor y lo menos de lo que se preocupan es de estar cómodos. Pero bueno, ese era mi empleo. Me aseguraba de que todo el piso estuviera barrido y pulido. Después de que llegara el ataúd y después de que llegaran las primeras personas, que llegaran los floristas o tal vez el mismo personal de la funeraria, yo tenía que entrar nuevamente a aquella sala, a aquel enorme cuarto, y tenía que checar que todo siguiera limpio. Algunas veces las personas que están ahí en el funeral llevan algún tipo de basura, ya sea galletas o otro tipo de comida chatarra. Aparte, los floristas sin querer pueden tumbar alguna flor, alguna montañita de arena, etc. Todo ese tipo de imperfecciones minúsculas tenía que entrar y tenía que encargarme de ellas. Ya había entrado cerca de unas 2 veces. Mi máximo eran 4, por lo que entrar a la tercera vez y estar con mucho respeto, caminando entre todos los invitados con mi uniforme, obviamente, para que no se confundieran, empecé con mi labor. Resulta que tal vez un niño que habían llevado al funeral había pintado parte de la pared de esta sala. Por más que estiré la mirada, por más que lo busqué, no había ningún niño, ni siquiera un bebé o tan siquiera un infante de algunos 10 años máximo. La pared, que era totalmente blanca, se encontraba pintada con algún tipo de plumón. Antes de que ésta secara, tenía que encargarme de ella. Fui con mi material, agarré un bote de agua, al cual aventé un cierto detergente, agarré un trapo y fui hacia la pared. Empecé a tallarla. Afortunadamente salió en cuestión de segundos, y una vez que me estaba dando la media vuelta para regresar por donde había venido, me topé de frente con una persona. Esta persona, Alex, estaba rígida, completamente rígida. Era como si hubiera chocado con algún poste. Sobre todo, el calor que tal vez emana de una persona, a pesar de contar con aire acondicionado, ese calor, esa suavidad de un cuerpo humano, obviamente es muy palpable, se siente. Lo que yo sentí aquella tarde era que había pegado con un poste helado. La persona estaba fría, tanto de su ropa como también de su cuerpo. Al alzar la mirada, ya que era un hombre considerablemente más alto que yo, me encontré con algo que me dejó muy perturbado, pero tal vez por agarrarme con la guardia baja, tal vez por ser completamente inesperado. Traté de actuar de la manera más normal posible. Cuando yo alcé la mirada a Alex para pedirle perdón a aquel hombre, vi que éste tenía los ojos completamente negros. No solamente los ojos, su cara estaba pálida. Sus dientes parecían de alguna manera anormal, muy grandes para su rostro. Es decir, que podía ver a estos a través de sus labios. O tal vez la capa que cubría sus dientes era demasiado delgada. Era como si aquel hombre estuviera en descomposición, en una etapa muy temprana. Yo solamente me le quedé viendo, estupefacto completamente. Bajé la mirada y vi que había una mujer al lado de este. La mujer tenía más o menos un semblante muy similar. Los ojos estaban completamente negros,
y su piel estaba pegada a su cráneo. Parecía papel. Tanto así que podía ver algunas marcas de su hueso, sus pómulos, su quijada, a través de la piel. Solamente bajé la mirada más hasta que ésta dio al suelo. Me di cuenta en eso, que había manchado el traje de este hombre con el agua que había llevado. Le seguí pidiendo disculpas y que en breve traería algo para que se limpiara. Temblando, Alex, fui hasta el almacén, tomé unos Kleenex y regresé con aquel hombre. Seguía teniendo miedo, pero creía que tal vez aquella apariencia extraña de aquellas personas se debía a alguna enfermedad. Lo que yo quería pensar era que todo tenía una respuesta lógica, pero al volver a aquella sala, me encontré con que aquellas personas simplemente habían desaparecido. Ya no estaban por ningún lado, y ninguno de los invitados de aquel funeral, ni familiares ni amigos, tenían aquel semblante. Todos parecían personas completamente normales, al igual que yo. Creo que en aquella ocasión, lo que me topé de frente fueron espíritus, que tal vez su cuerpo pasó por aquella funeraria. He sabido que algunas almas, en su mayoría las que tienen asuntos pendientes, suelen quedarse más tiempo en la tierra, pero completamente perdidas, solamente visitando los últimos lugares a los que fueron, tanto su cuerpo como ellos en vida. Yo creo que fue lo que vi en aquella tarde, un par de almas errantes, sin saber qué hacer en el más allá. Espero les haya gustado mi experiencia. Saludos a toda la cripta embrujada. El cadáver que se levantó. Otra experiencia paranormal que tuve, Alex, sucedió precisamente en una funeraria. No fue en la misma, pero he trabajado en 3 diferentes, debido a mi experiencia. En esta funeraria yo me quedaba hasta tarde. Mi hora de salida era por eso de las 9 o 9:30 cuando mucho, pero entraba a la 1. El horario y el personal se acomodaban a mi estilo de vida en ese tiempo. Las personas con las que yo me llevaba en esa funeraria eran muy amables y muy comprensivas. Por lo tanto, sé que cuando me contaron esto, lo dijeron de una buena forma. No me lo dijeron para asustarme, y no me lo dijeron mucho menos para que me saliera. Era solamente como una advertencia. Me decían todas las noches que me fuera antes de las 9. Al acabar todo mi trabajo yo me podía ir, pero siempre me tomaba mi tiempo. Por eso siempre salía por eso de las 9:30, o incluso 10. Yo iba sin prisas, y conocía algunos relatos, algunas leyendas, que se contaban adentro de esta funeraria. Los empleados de esta misma me las contaban casi todos los días. Extrañas apariciones sobre los veladores que escuchaban ciertas voces viniendo de las salas donde se llevaban a cabo los funerales y donde cambiaban a los difuntos. Pero yo siempre tomé estas historias como algo de ficción. Simplemente creía que era una de esas formas para meterle más emoción al trabajo. Hasta que llegó aquella tarde. Como todos otros días, dieron las 9 de la noche y a mí me faltaba todavía hacer un recorrido general. No dejar ninguno de mis artículos de limpieza en los pasillos o en otras habitaciones u oficinas. A mí me gustaba caminar en lo oscuro, Alex. Ya conocía la funeraria al dedillo. Y siendo honesto, al ser una persona de rancho, me gusta ahorrar energía, incluso aunque no sea mía. No me gusta ser una molestia, así que como mi almacén de intendencia estaba en el 3er piso, y cuando no había nadie más en los 2 pisos de abajo, pues yo tomaba la decisión de apagar las luces y simplemente moverme con una lamparita la cual yo portaba todos los días. Por eso desde las 7 hasta las 9 que me iba, justamente cuando ya había guardado todo, e iba caminando por el pasillo en absoluta oscuridad, solamente iluminándome con la lámpara el piso para no tropezarme o algo. Escuché una voz que venía de una de las habitaciones. Cuando fui siguiendo esta voz que constantemente pedía ayuda, lo decía de una forma algo desesperada pero bajita. Decía auxilio,
sáquenme por favor, sáquenme por favor. A lo que me refiero con muy despacito, es que no gritaba. De hecho te puedo decir que si no es que todo estuviera en silencio, yo no lo hubiera escuchado. Aquella persona que se encontraba adentro de la habitación estaba gritando de una manera muy baja, casi imperceptible. Cuando fui hasta la habitación me di cuenta que era un cuarto en el cual preparaban a los fieles difuntos para después bajarlos cada uno a sus respectivos funerales. Era una habitación de preparación. Dentro de ella, peinaban, vestían y acomodaban a los cadáveres. Extrañamente, el hombre que vi no se parecía a ninguno del personal de la funeraria. Aquella puerta tenía una ventana por la cual se podía ver hacia adentro. Era una ventana más o menos grande, de 30 centímetros por 30 centímetros. Por lo tanto, yo podía ver muy claramente su cara. Y por esto mismo te digo que no era ninguna persona que yo conociera. Y para este momento, yo ya llevaba trabajando en aquella funeraria cerca de un año, poco más de este. Se me hizo extraño, pero le dije, ¿qué le pasó? ¿Se quedó encerrado? A lo que él me contestó que sí. Era un hombre de aproximadamente unos 50 años. Su rostro era algo peculiar. Se notaba desgastado y estaba muy pálido. Cuando le pregunté cómo era que se había quedado encerrado, que si no tiene las llaves ahí adentro, él me dijo que no, que él se encontraba aquí nomás de repente y que no veía a nadie. Obviamente estaba todo oscuro, incluso la habitación donde él se encontraba. No había ni una sola luz prendida. Yo solamente lo podía ver con la luz de mi lámpara. Yo soy intendente y en ese momento yo no portaba con aquellas llaves. Le dije que me esperara ahí y que en breve iría con ayuda. Bajé y busqué al velador, el cual de inmediato subió conmigo. A nosotros dos nos parecía extraña la situación, pero el velador me explicó que en algunas ocasiones, cuando están preparando un difunto, que lo están vistiendo, etc., hay familiares que se meten con el personal de la funeraria y les están diciendo qué tipo de vestido o qué tipo de traje, o cómo tienen que acomodarlos de cierta manera, como fue su última voluntad, o simplemente por cómo sus hijos o familiares en general quieren despedir al difunto. Así que lo más probable es que aquella persona fuera algún familiar del difunto que se encontraba allá adentro, puesto que precisamente aquella noche se iba a llevar a cabo un funeral en la parte de abajo. Llegamos hasta aquella habitación, Alex, y no encontramos a aquel hombre. Solamente encontramos un ataúd, el cual se encontraba cerrado y listo para descender. Después de no encontrarlo por ningún lado, y obviamente con la duda de dónde se encontraba, ya que la única manera de salir de aquella habitación era por aquella misma puerta, con curiosidad y tal vez con un presentimiento malo, tanto yo como el vigilante teníamos la misma idea en ese momento. Descubrimos el ataúd solamente para perturbarnos, porque dentro de este, Alex, se encontraba aquel hombre que había estado parado enfrente de mí, aquel mismo que me estaba pidiendo ayuda. Ahora se encontraba ahí recostado. Era el mismísimo difunto. Yo no podía creerlo en ese momento, por lo que hice algo que obviamente no se tenía que hacer, y es que moví el cadáver. Quería cerciorarme de que esto no era alguna broma, pero no. Aquel hombre estaba tieso. Su cara, su cuerpo, todo. Era un cuerpo sin vida. Yo le dije al vigilante que ese mismo era el hombre que me había hablado minutos antes. Por lo tanto, cerramos de nuevo el ataúd y bajamos rápidamente al primer piso. Minutos después, mis compañeros subieron a bajar el ataúd, ya que estaban llegando las familias. Este vigilante me dijo que ciertas cosas como esa pasan muy a menudo, sobre todo durante las noches, que no sabe por qué, pero que él mismo ha tenido que lidiar con ciertas experiencias paranormales que sucedían adentro de aquella funeraria. Después de eso, Alex, esta experiencia fue demasiado para mí. Presenté mi renuncia a las 2 semanas, ya que me daba un pavor quedarme en aquella funeraria. Precisamente cuando se metiera el sol, tantas advertencias que me dieron, y yo simplemente no las tomé en serio. Saludos a la cripta embrujada, y gracias por permitirme compartirles mi experiencia. Acompañado por entes del más allá.
Hola a todos, mi nombre es Patricia Pereira y quiero aprovechar esta ocasión para contarles mi experiencia. Esto me sucedió cuando yo tenía 6 años. Por lo que verán, mis recuerdos en aquella época no son tan buenos. La mayoría son recuerdos nebulosos. Pero esta experiencia en particular la recuerdo muy bien. ¿Quién sabe por qué? Tal vez porque fue muy traumática para mí en esa edad. Les empezaré a platicar que mi padre no es una persona que esté muy allegada a su familia. De hecho, sus celebraciones, cumpleaños, navidades, etc., acostumbra a festejarlos con la familia de mi madre. En la familia de mi padre siempre hubo discusiones. No se llevaba con sus hermanos, tampoco con sus tíos, y solamente con uno que otro familiar mantenía un contacto muy ameno, para nada cercano. Debido a esto, obviamente, mi padre, al casarse con mi madre, se fue alejando cada vez más y cada vez más, tanto así que terminó viviendo en otro estado. Obviamente, a pesar de esto, con quien mantenía una relación muy estrecha, a pesar de la distancia, era con su madre. Cuando ésta falleció, a mi padre le pegó profundamente. Recuerdo cuando recibió la noticia, estaba hecho un mar de lágrimas, y a pesar de ser muy pequeña, sabía que aquel día había sido uno de los peores para él. Decidió llevarme consigo, al igual que mi madre. Fuimos al funeral de mi abuela, mi madre, mi padre y yo. Cuando estuvimos allá, como ya les dije anteriormente, mi padre no tenía una muy buena relación con su familia, y a esos familiares escasos con los que él hablaba, pues no les tenía todavía suficiente confianza. Por lo tanto, decidió no dejarme encargada con ninguno de ellos, a pesar de que se lo dijeron. Decidió llevarme al funeral y al entierro de mi abuela. No había ningún otro niño, y eso lo recuerdo muy bien. Tanto así que mi madre me dio su teléfono para que yo me entretuviera ahí jugando, de esos juegos de antes. Toda la sala de la funeraria tenía una energía muy pesada, tanto así que yo me sentía un poco deprimida. Veía a mi padre llorar, veía a todos abrazándose, pero hubo algo en particular que me llamó mucho la atención en aquel momento. Puse mi mirada en uno de los familiares de mi padre. Este traía una gabardina muy larga que le llegaba más abajo de las rodillas. Digamos que ya se encontraba algo avanzado de edad. Tenía que caminar con un bastón y tenía todo su cabello cano. Inevitablemente, fui a conocer a este hombre. Mi madre me llevó y me presentó, ya que para ese momento, casi ningún familiar de mi padre me conocía. Sabían de mi nacimiento, tenían contemplada mi existencia, pero no me conocían frente a frente. Descubrí que aquel hombre se trataba de un tío lejano de mi padre. ¿Y saben por qué le tenía tanta atención a este hombre? Porque yo veía que éste era acompañado por 2 siluetas, las cuales me daban un miedo profundo, y las cuales al parecer solamente yo podía ver. Estas personas que lo iban acompañando incluso parecían atravesar a las demás, como si no tuvieran un cuerpo tangente. Aquellas figuras llevaban una túnica puesta, con un gorro encima, y lo único que les podía ver era su rostro. Todo su demás cuerpo era cubierto, pero solamente con verles el rostro, créeme que quedé muy perturbada. Su boca estaba exageradamente larga, alargada hacia abajo. Era como si alguien se las hubiera estirado, llegando incluso un poco más arriba de su ombligo. Mantenían su boca abierta, cayendo hasta abajo, colgando. De hecho, la máscara que aparece en Scream era muy parecida a su rostro, a excepción que no era pálida. Estas personas tenían una tonalidad de piel como la que tengo yo, como la que tienes tú, y tenían unos ojos que eran completamente blancos. Eran 2 solamente, y a donde se movía este tío, ellos lo iban siguiendo de muy cerca. Por lo tanto, cada vez que yo lo veía, no podía quitarle la vista. Me daba miedo tan solo acercarme a él. Y mira que se me acercó varias veces, me saludó, e incluso me dio algunas golosinas. Era un hombre dentro de lo que cabe amable, pero no sabía por qué aquellas 2 entidades lo estaban acompañando, casi subidos en sus hombros. Lo más perturbador de esto es que tan solo pasaron 3 semanas más. Aquel tío de mi padre falleció de un ataque cardíaco. Cuando le conté esto a mi madre,
que ya tenía como unos 14 años, estaba entrando a la adolescencia. Ella me dijo que a lo mejor yo tenía un don, cosas que las demás personas no podían ver, o tal vez era sensible a ver este tipo de entidades. Lo extraño es que solamente me han pasado 2 veces, una en aquella funeraria y otra en un cementerio, que en otra ocasión pienso contárselas. Yo creo que más bien es lo segundo, aquellos lugares como las funerarias, los cementerios y los hospitales, como tú has dicho en tus anteriores videos, son lugares los cuales se encuentran cargados de energías, tanto de personas buenas como también de personas malas, y tal vez esto mismo es lo que repercute en que personas con un don como yo puedan ver este tipo de entes. Saludos a toda la comunidad y gracias por compartir mi relato. Lo que nos observa desde las ventanas. Hola Alex, mi nombre es Eduardo y quiero contarte una experiencia que me sucedió cuando tenía 13 años. En aquella época, yo me llevaba muy bien con mi primo, ya que íbamos a la misma escuela, y cada fin de semana me iba con él a su casa a jugar basquetbol. Su casa solamente era de una planta, pero era muy larga. Tenían unas escaleras que subías arriba, y mis tíos habían puesto una barda como de algunos 5 blocks alrededor de toda la casa por arriba. Así que tenían como un patio. En este patio habían puesto 2 canastas de básquetbol. Por lo tanto, yo y mi primo nos la pasábamos jugando ahí toda la tarde, hasta el anochecer. De vez en cuando nuestros padres se subían con nosotros y se sentaban ahí en una esquina a platicar solamente, mientras nos veían jugar. Digamos que eso era todo lo que hacíamos en los fines de semana. A veces también nos juntábamos con algunos amigos. Pero si bien esta cancha era muy adorada, nos gustaba pasar horas y horas ahí. Tenía, por así decirlo, una vista un tanto siniestra, pues enfrente de la casa de mis tíos se encontraba una funeraria de unas 3 plantas aproximadamente. En la primera planta y en la segunda se encontraban las salas en donde se llevaban a cabo los funerales, y el hermano mayor de mi primo, que tenía en ese entonces unos 19 años, trabajaba ahí medio tiempo, limpiando y también atendiendo la funeraria a grandes rasgos, como un empleado general. Él nos contaba algunas aterradoras historias que ahí se vivían. Por lo tanto, debido a los diversos relatos que mi primo nos contaba, le teníamos un miedo enorme a aquella funeraria. Recuerdo muy bien que en el piso 1 y el piso 2 tenían en total 6 ventanas, mirando hacia la casa de mi tía. En esas 6 ventanas, a veces cuando se juntaban 2 funerales en un mismo fin de semana, se veían todas las luces encendidas, y nosotros podíamos ver cómo pasaban sombras de un lado hacia otro. Todas las ventanas contaban con cortinas, y en su mayoría, a excepción de unas pocas ocasiones, se mantenían tapadas, por lo que solamente podíamos ver las siluetas. Con la luz de fondo, podíamos escuchar los gritos de dolor y también el llanto de las personas. Particularmente esos días, no nos gustaba jugar, ya que, a pesar de ser muy jóvenes, teníamos un poco de empatía. Solamente nos quedábamos ahí sentados, comprando algunas frituras y bebiendo algunos refrescos. No nos nacía jugar en aquel instante. Pero llegó una tarde en la que pensamos que la funeraria tenía cerrado. Había sucedido anteriormente. A veces simplemente no había movimiento y la funeraria permanecía cerrada durante todo el día y toda la noche, hasta el día siguiente. Comenzamos a jugar, cayó la noche y nosotros seguimos jugando, cuando en eso mi primo empieza a ver hacia la funeraria, y yo noto esto, y veo que no le quitan la mirada de encima, a lo que yo también volteo, y veo que hay unas personas, Alex, personas que recorrieron las cortinas de un lado hacia otro, y que solamente se encuentran paradas, ahí en la ventana, de frente, observándonos.
tanto en la primera planta como en la segunda. Las 6 ventanas se encontraban repletas de estos. Habían 6 personas diferentes. Todas estas se trataban de hombres que portaban con un traje negro y que tenían unas facciones sumamente siniestras. Para empezar, algo extraño es que ninguno de ellos tenía cabello. Sus ojos no los podíamos ver y su boca era prácticamente inexistente. Lo único que podíamos ver a la distancia era su nariz, o al menos una forma de nariz, porque aquí está otro dato. Los hombres estaban ahí parados cercanos a la ventana viéndonos, pero no tenían ninguna luz encendida. Los podíamos ver gracias solamente a la luz de las lámparas de la calle. Dentro de la funeraria se encontraba todo apagado, y esto lo hacía un tanto más siniestro. Decidimos no prestarle atención a esto, y seguimos jugando en la cancha, pero no pudimos. Sentíamos una mirada pesada y clavada en nosotros. Empezamos a sentir escalofríos, y empezamos a sentir como todo el entorno empezó a helarse por completo. En días de verano, lo más sorprendente, volteábamos y los veíamos, y aquellos extraños hombres seguían ahí, no se movían, parecían incluso maniquís. Tomamos la decisión de bajarnos. Precisamente en aquel día, estábamos los dos solos. Mis tíos y mis padres habían salido a una fiesta, y nosotros nos habíamos quedado. Nos encantaban esas situaciones, quedarnos solos completamente, pues comprábamos cosas, ya que nos dejaban dinero. Teníamos juegos de video, y también la cancha para jugar básquet. Pero en aquel día, rogábamos mucho a Dios para que nuestros padres se apresuraran a llegar, ya que de alguna extraña forma no nos sentíamos seguros adentro de la casa, a pesar de tener todas las puertas aseguradas. Estábamos en la sala, Alex, y ni siquiera nos animamos a encender la televisión o jugar juegos de video. Solamente estábamos sentados, en el silencio absoluto, platicando sobre aquellos extraños hombres, hasta que llegó mi primo, el hermano mayor. Como les dije anteriormente, él trabajaba en la funeraria. Llegó con una pizza y nos dijo que en algunos minutos iban a llegar unos amigos suyos, amigos que ya conocíamos, así que todo era perfectamente normal. Él nos notó que estábamos un tanto extraños y nos preguntó qué era lo que había pasado, que por qué teníamos esa cara. Nosotros le platicamos que habían unos extraños hombres en la funeraria y que estos no paraban de observarnos mientras estábamos jugando ahí arriba. Él se fue allá arriba y de inmediato bajó solamente para decirnos que no había nadie en las ventanas. Ambos subimos, y las ventanas ahora se encontraban cubiertas por completo, tal como vimos al inicio cuando subimos en la tarde. Las cortinas se encontraban tapando todas y cada una de ellas. Le preguntamos a mi primo si es que alguien había trabajado ahí, solamente para tener una respuesta que nos dejó helada la sangre. Él nos contestó que ese preciso día nadie en la funeraria había trabajado, que les habían dado el día debido a que no había funerales que se llevaran a cabo en aquel fin de semana y que todo estaba en orden, pero que al día siguiente se presentaran a trabajar como cotidianamente. Ni siquiera se encontraba el velador. La funeraria se encontraba sola, asegurada con candado y cadena. Nos acercamos a esta, pasamos la calle, y tenía razón lo que decía mi primo. Todas las puertas se encontraban encadenadas y con candado. Después de aquella experiencia, no volvimos a subir a aquella cancha a jugar básquetbol solos. Solamente lo hacíamos cuando íbamos a estar en compañía de nuestros padres. De más está decir que a aquella funeraria le sigo teniendo un miedo inmenso, aún hasta hoy, que ha pasado una década. Saludos a todos, desde Cuernavaca. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo
suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.